La historia que les vamos a contar hoy tiene dos finales, y si están pensando que les vamos a hablar de dos personas o de dos realidades alternas, pues no es así. La historia de hoy tiene como protagonista a la misma persona, pero nos gustaría que ustedes sean los que decidan cómo termina este episodio. Mejor dicho, solo les podemos decir que lo entenderán mucho mejor cuando lleguemos al final de esta historia. Podemos decir que Martina Santoro ha vivido una gran parte de su vida como Mario Bros, saltando de bloque en bloque, de arriba abajo o hacia los lados, se deslizaba por tubos y toda su infancia y su juventud en su paso por el colegio y la universidad siempre tuvo muchos mundos en su cabeza y quería jugar en todos al mismo tiempo. Lo cierto es que Martina soñó con encontrar eso que le apasionaba, con lo que quería ganarse la vida. Cuando uno es tan bueno en tantas cosas, elegir cuál es el camino correcto puede que tome un buen tiempo. Pero la verdad es que el destino se encargó de esto y con el paso de los años logró convertirse en toda una eminencia de la industria de los videojuegos en Latinoamérica y se puede decir que en el mundo. Al punto en que hoy en día trabaja en una empresa muy importante y lo más curioso de esto... Me da gracia que el término sea evangelista porque al final medio como que termino haciendo eso, ¿no? Como intentando convertir gente a una religión que es la de la tecnología y la de la creatividad y la de animarse a probar cosas. Esta es una historia de una mujer que abrió su propio camino literalmente con las uñas en lo que en su momento se consideraba como una industria dominada en su mayoría por hombres. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora tenemos que saber cómo llegó ahí. Y es que no fue un camino plano y derecho. Fue más bien uno lleno de curvas medio vertiginosas. Siempre fui como muy hiperactiva, eso podría ser una definición. Entonces, me acuerdo de eso, que de chica siempre como que tenía muchos intereses. Entonces, por ejemplo, llevaba una carpeta en la que me iba guardando todas las noticias que me interesaban. Y yo tenía en esa carpeta desde dinosaurios, recortes de Mafalda, hasta cosas de cine. Me encantaban los making of, ¿viste? Esas cosas de cómo hicieron mecánica popular para niños, ¿viste? Como cómo se hacen los efectos de tal cosa, o cómo se fabrica un paquete de lo que sea. O sea, como que todo lo que me parecía que era ciencia o artes siempre me entusiasmaba un montón. Desde pequeña, Martina se consideraba a sí misma como una niña dispersa, una niña que parecía andar volando en miles de aventuras, que no andaba con su estetoscopio al cuello ni con el balón debajo del brazo. Y como que cuando me tocó tener que elegir una carrera, era lo peor, porque todo me interesaba. O sea, si era por mí, me acuerdo que fui a una orientación vocacional, ¿viste? Como estas psicopedagogas que te hacen preguntas o te van haciendo decir, bueno, me acuerdo que me había dado un libro como con todas las carreras y me decía, bueno, marcá las que más te gusten. Y yo tenía todo resaltado en amarillo, o sea, desde como, no sé, biología molecular hasta, en serio, ciencias políticas, pasando por el delirio de lo que puede ser tener un estudio de animación o de videojuegos. Digo, me interesaba todo. Por ese entonces, Martina se decidió por estudiar ciencias políticas, pues en el colegio hizo parte del grupo del modelo de las Naciones Unidas. Pero más allá de ser algo que se le daba, en el fondo era algo que tal vez no la terminaba de convencer. Y en ese momento llega a su vida el cine y la producción. Cerca del lugar donde trabajaba estaba la Escuela de Cine de Buenos Aires y de nuevo esa sensación de haber encontrado lo suyo rondaba su cabeza por esos días. Y sin importar que luego de un par de semestres también se haya salido de esa carrera, sí, de nuevo, Martina se dio cuenta de una cosa. En medio de sus trabajos de universidad había encontrado algo que realmente disfrutaba. La tarea de gestionar los lugares de grabación, relacionarse con los artistas y la logística de los equipos le emocionaba más que nunca. Y es que realmente cuando algo se nos da, cuando lo hacemos con tanta pasión, más allá de nosotros, las personas empiezan a ver algo distinto en nosotros. Y con esto decimos que simplemente las oportunidades empiezan a llegar. Me acuerdo que él me escribió y me dijo, Martina, hay unos exalumnos de la facultad que quieren hacer un proyecto de animación, ¿por qué no te juntás? A ver si el proyecto que tienen te interesa. Y ahí los conocí a mis socios. Y me puse en mi propio estudio con Lucas, con mi socio Lucas. Empezamos un estudio de animación, supuestamente, que uno de nuestros primeros proyectos era una serie animada que tenía una parte de la historia que se contaba en los cómics, otra parte en un juego, que era como la manera en la que nosotros habíamos crecido toda la vida consumiendo contenidos, ¿no? O sea, vos ves a Star Wars y ves la película, jugaste al Razer, no sé, algo como que es medio como que así íbamos descubriendo un montón de mundos y de personajes. Y me acuerdo que nuestros primeros clientes eran estudios de verdad, de estudios de animación. Y en esa época, los estudios, las empresas de animación no tenían equipos que desarrollaban videojuegos. Digo, quitando Disney, no había gente haciendo videojuegos de las propiedades intelectuales de otras personas. Eso hace un montón de tiempo, no sé cómo explicarles. Antes del iPad. Entonces que nosotros llegábamos ahí y les decíamos, bueno, pero eso no es tan difícil porque se hace así, de tal y tal manera. Le estábamos como hablando
en el mismo idioma a gente que entendían otro negocio. O sea, ellos sabían cómo ganar plata. Se hacían una película vendiendo entradas de cine, o se hacían una serie vendiéndose a Cartoon Network. Pero nunca pensaban que esa serie que le hacían a Cartoon Network a su vez podía tener una app en el App Store o un juego que podías descargar de Steam. Eso no lo pensaban y nosotros sí. Para Martina y sus socios, que venían del mundo del cine, esto era lo más parecido a aprender a desaprender. Dejar a un lado la teoría y las prácticas que se usaban en la pantalla grande para empezar a aterrizar ideas relacionadas al mundo de la animación. Un mundo nuevo para muchos que, como era de esperarse, en Europa ya era todo un boom. A cada película, serie o cómic literalmente le sacaban figuras de acción, cortometrajes, etc. Y cada vez era más frecuente encontrarse con una app o un videojuego que expandiera el ecosistema narrativo de los personajes y el universo de las historias. Un mundo que recién empezaba a dar sus primeros pasos en Latinoamérica y que para una mujer tan curiosa y creativa como Martina era la oportunidad perfecta para ponerse a prueba y demostrar que, a pesar de no conocer nada de la industria de los videojuegos y la animación en general, podía dar la talla. Nuestros primeros clientes eran gente que ya tenía una propiedad intelectual, ya tenía, digamos, un proyecto, y nosotros le diseñábamos esa experiencia interactiva. Y pudimos hacer todo tipo de juegos. Hicimos juegos como servicio, o sea, como para otras personas, no sé, juegos para Cajita Feliz de McDonald's o juegos para Mattel, para Barbie. Hicimos juegos para películas. Después pudimos empezar a hacer juegos en los que nosotros conseguíamos la inversión de una persona, de una empresa de afuera, pero el contenido era original. Nosotros lo escribíamos y lo diseñábamos todos nosotros. Éramos como coproductores, éramos socios, ¿no?, de esos proyectos. Y a pesar que la realidad del sector en una región como Latinoamérica no era nada alentadora, Martina y su equipo sabían que tenían que apostarlo todo, como quien dice, dejarlo todo en la cancha. Y por esos días en los que la empresa recién empezaba a coger tracción, firmaron contratos con empresas de la talla de Cartoon Network, así como un juego alrededor de un clásico como Mr. Bean, uno de los más populares que construyeron con millones de descargas. Pero hay que decir algo, y es que este proceso tardó muchos años. Y al principio el estudio no daba lo suficiente para que Martina y sus socios se mantuvieran por sí mismos. Así que era muy normal que la mamá de Martina, a pesar de creer en ella, tuviera sus dudas al respecto. Pues se trataba de una mujer en Latinoamérica, en un sector nuevo, liderando proyectos con marcas muy grandes, casi que parecía un sueño, por lo que el instinto de protección de madre siempre fue algo que estuvo muy presente a lo largo de esta historia. Me da gracia porque siempre que cuando nos iba mal me decía tipo, che, esta empresa que les va mal, que todavía no están haciendo plata, ¿por qué no te buscas otro trabajo? ¿Viste? Y después cuando nos iba bien y estábamos ganando plata y hacíamos juegos para Square Enix, tipo los de Final Fantasy, decía, bueno, y ahora que te va bien, ¿por qué no vendés la empresa y te buscas otro trabajo? Como que le daba pánico, que no entendía qué hacía yo todos los días. Porque es eso, es muy difícil de explicar. Dicen que cuanto menos entienden tus padres sobre lo que estás haciendo, mejor te va. Así que si te está yendo bien, déjala que tu mamá no entienda nada, o tu papá, no sé quién sea, pero que mientras te apoyen, eso es lo que es maravilloso, ¿no? Que yo no lo puedo creer. Sin entender lo que estaba haciendo, mi vieja igual me apoyaba en todo. Al estudio con sus socios le iba muy bien, ganaron muchos premios internacionales y regionales. Marcas de todas partes del mundo los buscaban para que desarrollaran sus videojuegos. Y aunque para este punto pareciera ser el final feliz de la historia, la verdad es que para Martina la cosa recién comenzaba. Nadie de nosotros había estudiado para ser productor o vendedor, ¿no? Como que me tocó medio hacer eso yo porque, no sé, era como más sociable dentro de todo lo del equipo. Aparte, nada, mis socios uno era Santi, que es como director de arte, el director de animación, Lucas, que era como el creativo, el que escribía los guiones, digamos, creaba los proyectos. Como parte de mi empresa, como CEO de mi empresa, buscaba desde los recursos económicos hasta los técnicos, buscaba a la gente para que haga esos proyectos, buscaba a los socios, hacía la prensa de los juegos que hacíamos, buscaba, no sé. Y claro, yo iba como nerda que era. Yo iba a estas rondas de negocios, a estas conferencias donde primero íbamos como con estos premios a participar y yo ya me sabía todos quiénes eran, en qué proyectos estaban trabajando, pero de nerd, ¿entendés? Tipo, este es el tipo que está haciendo Hora de Aventura. Fíjate que este que está ahí es el que hizo tal película, y parece que no, pero eso es lo que hace un productor, que a la hora de tener reuniones tenés que saber con quién te estás juntando y tenés que investigar qué proyectos hizo o qué está haciendo como para ver si el proyecto que vos le llevás le puede interesar o si de alguna manera te podés asociar para ofrecerle algún servicio o complementarte de alguna manera. No podemos seguir sin antes contarles que en paralelo a todo lo que estamos contando, Martina, por ejemplo, fue la primera mujer presidenta de la Asociación de Videojuegos de Argentina y cofundó la Federación de Videojuegos a nivel Latinoamérica.
También trabajó en universidades como directora de carrera de producción de videojuegos, hablaba en la radio sobre feminismo, escribía para una revista de videojuegos, en fin, casi que era una celebridad en esta industria, pero faltaba la cereza del pastel. Después de 12 años, Martina dejó el estudio de animación en consenso con sus socios y pasó a trabajar a Rovio, la empresa que hace el famosísimo juego Angry Birds, como content manager. Y eso pues obviamente sin dejar de lado las labores voluntarias de la Federación de Videojuegos. Y fue precisamente su trabajo voluntario lo que la hizo llegar al lugar en el que se encuentra hoy en día. Y nada, me pasó que un día, claro, cada vez que venía alguna empresa grande, venía de Latinoamérica, yo les presentaba a todo el mundo. Entonces, no sé, Microsoft iba a Brasil, me decía, bueno, Martín, ¿con quiénes me tengo que juntar? Y yo, juntate con todos estos, te presento a toda esta gente. No me pagaban por hacer eso, ¿entendés? Pero yo súper feliz, tipo, aprovechen esta oportunidad, les presentaba a gente en toda Latinoamérica. Y fue re lindo porque al final es eso, es como todas las... Imagínate que conocía cientos de personas de universidades de toda Latinoamérica. Conocí productoras de cine, de animación, de efectos especiales, de videojuegos, como que de repente está pasando eso. O sea, ahora que Unreal quiere entrar en la región, quiere conocer a esas empresas, me llaman y me dicen, bueno, Martí, estamos buscando un equipo, ¿entendés? Que esté haciendo tal cosa de animación específica. Y yo te paso una lista de 30 personas y son todos amigos míos que conozco. Y un día en una fiesta en Brasil me pasó que unos amigos de Epic, del equipo de Unreal, dicen, necesitamos contratar a alguien que esté como súper bien conectado y que conozca a todo el mundo y que todo el mundo la conozca y que... ¿Qué se te ocurre que puede hacer? Y yo en ese momento estaba trabajando para Rovio, para la empresa de Angry Birds, una empresa finlandesa. Entonces yo enseguida te presento, me re contenta, enseguida te presento a gente y me dicen, pero no, boluda, no tonta, queremos trabajar con vos, no sé qué. Y de repente hemos llegado al que parece ser el último nivel de la carrera de Martina. O por lo menos de esta historia, el momento en que Epic Games llegaría a su vida. Una empresa de videojuegos mundialmente conocida por su producto insignia, Fortnite, en la que ya lleva casi 2 años como evangelista, ese término que puede sonar raro o extraño para muchos, pero es que es muy común en esta industria. Es un rol, un término, un trabajo no muy yankee, muy americano. Es una palabra que parece que la empezó a usar Steve Jobs allá por los años 70, que no tienen nada que ver con la religión, ¿no? Pero medio que lo que uno está haciendo es esparcir la palabra de... en este caso de Tim Sweeney, que es el dueño de Epic, por la región y hacer que la gente se convierta al lado oscuro, no sé. Y por eso me contrataron no como un evangelista, no como una persona que es técnica, digamos, yo no soy programadora, no soy ingeniera, no trabajo en el motor, en el desarrollo técnico de ese software. Lo que hace Martina es muy parecido a hacer una red social para la industria de los videojuegos, como una especie de LinkedIn de nicho que busca generar oportunidades y fortalecer las relaciones de la industria en toda la región. Así que bueno, mi trabajo medio que es eso, es que cuando yo conozco una empresa en Latinoamérica que está haciendo una película, está haciendo un corto, está haciendo un proyecto de arquitectura, está trabajando en algún diseño o en un juego, yo los ayudo o a conseguir financiación para el proyecto o a publicar los juegos. Entonces hay equipos en Latinoamérica que me dicen, Marti, tengo un juego, me gustaría publicarlo en tu plataforma. Entonces yo le presento al equipo que se encarga de eso. Así que mi rol es medio ser como una articuladora en eso. Entonces generalmente mi trabajo es medio como ser ese punto de contacto, ese puente entre toda la gente de Latinoamérica y todos esos equipos que te acabo de contar, que algunos están especializados en cada una de estas áreas. Entonces como que no puedo creer que sea mi trabajo como contar buenas noticias todo el día, estar así como evangelizando las buenas nuevas de gente de todo el mundo, o sea, no solo de Latinoamérica. Una de las cosas más llamativas de la historia de Martina es que sí, en el momento en que supo que la industria de los videojuegos era lo suyo, las oportunidades se empezaron a dar y comenzó a subir rapidísimo entre empresas y puestos y organizaciones. Pero más allá de esto, lo más admirable de esta historia es que ella misma hizo sus propios escalones para ser lo que es hoy. Y en ese proceso ni ella misma se dio cuenta de la importancia que tenía su historia para las demás personas, especialmente para las mujeres que quieren hacer parte de esta industria, que al igual que ella quieren dejar una huella y quieren aportar su creatividad y sus ideas. Al día de hoy, Martina nos cuenta que en la rutina de dar conferencias y estar en convenciones todo el tiempo, es normal encontrarse con personas que la motivan cuando le dicen: vos sos Martina Santoro, qué bueno, qué inspirador conocerte. Y yo estaba diciendo, ¿inspirador? Explícame eso, tipo, ¿por qué inspirador? Y dice, sí, porque hiciste tantas cosas.
Y yo nunca sentí que las hice yo, o sea, siempre era mi equipo la que hacía los juegos, ¿no? Como que siempre sentía que en todos esos espacios que había estado, yo no era la que programaba, no era como que ella me dijo algo así como que, me dice, sí, pero si vos no hubieses estado ahí, esas cosas nunca hubieran existido, nunca hubieran pasado. Me dice, vos sos como el catalizador que activa, que desencadena la reacción química, esa cosa como que empieza todo. Y ahí me acuerdo que me dieron ganas de llorar, porque como que me sentí como por primera vez parte en serio de todo eso que hacía. Y es que quizá podemos decir que Martina Santoro puso los primeros cimientos de igualdad y equidad de género en lo que hasta hace unos años era una industria dominada por hombres, en un entorno en el que no era común encontrar mujeres en cargos altos como el de ella, y mucho menos en la época en que ella comenzó. Pero bueno, ya es súper claro que Martina es una de esas mujeres impresionantes en todo sentido. Una persona extraordinaria que ha logrado muchas cosas que incluso nunca se había soñado. Sin proponérselo desde muy temprano, ya alcanzó la cima de su carrera, que al día de hoy incluso sigue subiendo, y que obviamente no fue cuestión de suerte, sino de mucho trabajo y dedicación. Por lo que hemos llegado entonces al punto de esta historia del cual les hablamos al principio, un punto en el que nos ponemos a prueba y elegimos ese aprendizaje o ese sabor y color que nos deja esta historia. Y para esto creemos que hay dos caminos. El primero es quizás sentirnos incómodos, porque la verdad es que historias como las de Martina son muy raras de escuchar. Son la excepción en un mundo desigual, con pocas oportunidades para las mujeres en industrias como las de los videojuegos y en general en un mundo en el que no siempre es posible saltar de carrera en carrera mientras encontramos lo que de verdad nos gusta, pero que cuando vemos que alguien que queremos tiene la oportunidad de hacerlo nos llenamos de orgullo y alegría infinita. Y el segundo camino es que esta historia la podemos disfrutar desde la admiración que despierta Martina. Simplemente ponernos felices por lo mucho que ha logrado en su vida y más por ser mujer y por ser latinoamericana. Puede ser ejemplo para unos, pero para otros simplemente un placer emocional escuchar esta historia. Admirar a alguien sin conocerle porque en el fondo sabemos que se lo merece y eso sí que se siente bien. Ahora, cualquiera de los dos caminos es válido y quizá haya otros caminos en la mente de ustedes. Y al final eso es lo lindo de estas historias. La experiencia de otros es una fuente llena de cosas por aprender o sentir. Y ninguna está escrita en piedra, pero todas nos enriquecen de alguna manera. Este episodio fue producido por Susana Angulo y editado por Carlos Bernal. Mi nombre es Santiago Cortés y nos vemos en el siguiente episodio.